Preparing. All right, we are live on Facebook. Good afternoon, everyone. I'm Maria Hall. I'm here with Yeva Haroutunian and Jasmine Gomez. We're here to bring you our weekly Know Your Rights workshops. We love doing legal education because there are so many rights that you have that you may not even know that you have. So what good is the law if we don't know and can't exercise our rights? Jasmine, do you want to just give an intro in Spanish? Yeah. Buenos días a todos. Estamos aquí con Maria Hall. Yo soy Jasmine Gomez y Yeva, oh my gosh, Haroutunian. Sorry, Yeva. Hoy vamos a hablar de, or should I introduce the presentation? Yeah. Okay. We're going to do today, we're going to be talking about the small claims process, which is a process that you don't have a lawyer with you, although you can have lawyers like us help you in the background. And So hoy vamos a hablar de el proceso de reclamos menores y vamos a seguir en inglés y español como al mismo tiempo. So no vamos a hacer dos sesiones, todo en una vez. yeah. All right, so I will go ahead and turn it over to you both. And then Yeva can share her screen and I will go on mute. Okay. Thank you, Maria. My name is Yeva Haroutunian. I am a lemon law and personal injury attorney. I also take on some small claims matters. So today we're going to discuss the small claims process, and I'll be teaching you how to represent yourself in small claims court. Hola a todos. Ahorita Yeva dijo que el tema de hoy que ya les dije a ustedes y ella dijo que hoy ella va a enseñar cómo representarse a sí mismo en casos de reclamos menores. This is a disclaimer that the following presentation is strictly for information purposes, information only, and is not a substitute for legal advice. We are simply just teaching you about the law. If you do have any legal issues, you please consult with a lawyer so that they'll be able to help you with your specific matter. We will be discussing California state law, and laws are subject to change without notice, so it is important that you do speak with a lawyer if you have a legal issue. En esta presentación hoy queremos decirle que solo es información, que no es asesoramiento legal. Si tienes problemas legales, consulta con un abogado o como siempre puede hablar con SPCC y le pueden juntar con un abogado que le pueda ayudar. Y hoy le queremos decir que solo estamos hablando sobre leyes de California, no de ningún otro estado, porque somos licenciadas aquí. Y las leyes están sujetas a cambios sin previo aviso, o debe consultar con alguien si tiene preguntas, cómo seguir en este tipo de caso. So we're going to begin with an introduction to small claims court. In general, small claims is a great method to use when you have a simple matter that is worth about $10,000 or less. This could be anything that can fall under this amount, whether you're trying to reclaim a security deposit or you have some property damage. Let's say someone hits you and you're trying to recover that amount from them. As long as it is under $10,000, you can pursue this in small claims court.
And the reason for this is because there are differences in courts. So between small claims court, limited jurisdiction, and unlimited jurisdiction, the key is the difference in the amount in dispute. So as I said, small claims handles matters worth up to $10,000 for individuals. Limited jurisdiction handles matters worth more than $10,000 and less than $25,000. And unlimited jurisdiction handles matters worth more than $25,000. And this is for individuals if it's $5,000 or less for businesses. And this is important because, as we'll see in the next slide, there are some benefits to small claims court. So if it is, sometimes it is the better option to pursue your claim in small claims than, let's say, limited jurisdiction. And we'll see, and I'll explain that more in the following slide. Vamos a empezar con una introducción al corte de reclamos menores. Y como Yeva acaba de decir, mucho de esto depende de la cantidad de reclamo que está siguiendo usted. Que este tipo de proceso es buena idea si tiene si tiene un problema pues más simple que por ejemplo, si quiere reclamar para un depósito de seguridad o algo así, y es buena idea saber, para explicar, hay diferentes tipos de cortes, y eso depende de la cantidad a través del reclamo que está siguiendo. So reclamos de corte menores solo son para reclamos con un valor de 10,000 para individuos o 5,000 si usted o menos para empresas. Hay otro corte que se llama Tribunal de Limitada, y eso es si usted está pidiendo un reclamo más de 10,000 y menos de 25,000. Y luego hay un tribunal ilimitada, y y ahí puede pedir para reclamos o asuntos de valor de 25,000 o más. Y vamos a explicar cuando seguimos las razones que si es la cantidad de 10,000 o menos, por qué y cómo puede usar el proceso de corte de reclamos menores y cómo hacer eso y cómo seguir en esa manera. The benefits of small claims court are that it is a faster process than in other courts, like limited jurisdiction and unlimited jurisdiction. Specifically, once you do file your paperwork and get it processed by the court, they'll usually set a trial for you a couple months out. So that shortens the claims process by a lot. Usually in limited or unlimited jurisdiction, we're looking at the process taking, like courts will set trials a year out, 2 years out. It really depends. But here in small claims, they usually set trial a couple months out, maybe a few months out. So that does speed up the process, and it speeds up the chance that you'll get the recovery that you want. Another benefit is that it is a lot cheaper than other courts. Since the amount in dispute is $10,000 or less, the filing fee is a lot cheaper, and it ranges. So we're looking at less than $100 for the filing fee. And I'll break this down in a future slide.
So this is one thing to consider when, let's say you have a claim that's worth about $12,000. It might be more cost effective, and you might be able to save more time if you do decide to pursue your claim in small claims rather than limited jurisdiction. Para seguir con la introducción al Corte de Reclamos Menores, hay unos beneficios de la Corte de Reclamos Menores. Por ejemplo, es un proceso más rápido. Le van a dar una audiencia entre 2 meses o más o menos 2 meses. Y para decirle de los otros tipos de corte, limitada e ilimitada, en esos tipos de casos con reclamos que estás pidiendo más valioso, esos le van a dar una audiencia entre, puede ser 1 año, 2 años. En comparación, el proceso de reclamos menores, que va a conseguir una audiencia entre, pues ella dice entre 2 meses, depende. Hace que el proceso para conseguir, ojalá, sus reclamos que está pidiendo, que lo puede hacer en un tiempo más rápido. Y otro beneficio de este tipo de caso es que es más barata para empezar. Depende, ella va a explicar, o vamos a explicar más tarde cómo es, pero va a ser más o menos más de $100 para empezar este proceso. En otros tipos del corte, como le dije, limitada y ilimitada, cuesta más para empezar el proceso. Son los costos que tiene que entregar a corte para empezar un proceso. Ahorita Yeva dijo que, un ejemplo, si usted tiene un reclamo que quiere pedir de 12,000 o algo así, puede ser que el tiempo y los costos de corte que usted va a ahorrar, puede ser que si está pidiendo 10,000 en vez de 12,000, el costo y tiempo puede ser algo que puede decidir si vale más seguir en el proceso limitada en corte o en este tipo de caso de reclamos menores. Yeah. The more information on small claims courts, you can sue up to twice per year for over $2,500. You can also sue other times before, depending on your situation. If you do happen to have multiple claims in 1 year, I recommend that you call the court clerk and ask them for information on that, for some recommendations given your specific matter. And just in general, anytime you do have a question, you could always either call the court clerk or look it up on the court website. I did include a link at the end of this presentation. Or you could always call an attorney and ask them to help you. Generally, in small claims, you get money damages, which is just monetary recovery for your claim. You might be able to ask the judge to order something or not to order something. Again, you have to check with the court clerk because it does depend on the court and your specific matter. And you can sue other individuals, businesses, or government agencies in small claims court. And as I mentioned a bit earlier, an attorney can help you, but they cannot represent you in small claims court. You represent yourself in the trial, but you can hire an attorney to help you in the process and to advise you.
But in terms of the actual day that you go to court and your trial date, you do it yourself, and that's something your attorney could prepare you for, but they cannot be there with you. So aquí hay más información que usted puede demandar 2 veces al año por más de 2.500 en corte de reclamos menores. También que generalmente puede recibir dinero por daños, y es posible pedir al juez que él ordene a otro tipo de ayuda en este caso, o que no ordene algo, pero depende del juez, del corte y de la manera del caso que está pidiendo reclamos. Si tiene pregunta o algo así, necesita un poco de información, siempre puede pedirle al secretario de tribunal, se llama court clerk en inglés. Y usted puede demandar a una persona, a una empresa o agencia gubernamental. A ver, ¿qué más dijo Yeva? Y otra cosa importante saber es, como Yeva dijo antes, que ella ayuda gente en este tipo de reclamos. Un abogado puede ayudarlo, puede no, pero no le puede representar en corte. So, el día de la audiencia, usted va a ir solo o sola, y se tiene que representar a sí mismo, pero sí puede conseguir ayuda de un abogado o abogada para que le ayude a preparar, entender lo que tiene que hacer, lo que tiene que decir, como preparación, pues, y qué puede esperar, qué va a pasar ese día para tener más información antes de que va a ir. So ese tipo de ayuda sí está disponible para usted. And I'd just like to add the example of when you can request money damages and for the judge to do or not to do something is, let's say you were in a relationship and then you break up, and the other person has something you belong to you or something you decide to share, like a specific item or a pet. You can go to small claims court and ask for both money damages and that thing to be returned to you. However, it could go either way. So you have to be prepared to, in some cases, lose that item and get money damages instead. So that's always an option. If that is something that you're considering, it might be a better option to pursue it in a different court, but that is also something to consider for small claims. Yeva, acabo de decir un ejemplo en que usted puede pedirle al juez hacer algo o ordenar algo o no ordenar algo. También con pedir para reclamación de dinero. Y el ejemplo que ella dijo es si usted está en una relación y ya los dos no van a seguir, si estás pidiendo reclamación de dinero, pero también ustedes tenían un mascota, un perro juntos, y está pidiendo para, ¿cómo se dice? Como por el perro, pues, no estoy buscando la palabra para decirlo, pero eso es algo que usted puede pedir. No es 100% que, claro, que le van a dar qué va a pasar en ese tipo de lo que está pidiendo, pues. Pero es un ejemplo de algo en una situación que está pidiendo para recibir dinero, pero también algo que no es dinero. En este caso va a ser el mascota que ustedes tienen juntos.
And one last thing, it is always better and safer to check with a court clerk before moving forward with your claim if this example applies to you. Y Eva dice que siempre va a ser buena idea consultar con el secretario del tribunal antes de seguir con un tipo de un caso en este tipo. Como ella dijo, qué información le dan y antes de seguir y empezar este proceso. Now that we're done with the introduction to the small claims court, we will talk about the small claims process and the early steps to take before actually filing your claim. So this does sound like a pretty simple step, but it is very important to know specifically who you are suing. In a later slide, we'll talk about service and what that is. And for that step, it is very important to know the exact name and address of the person you are suing. One step the court likes you to take before actually filing your claim is to ask for the money from the person that you are planning on suing. This is just a good faith effort to settle the case before having to actually go through the small claims process. You can either ask for the money in person, by letter, or by email. So if you've already done this, then you can move on to the next step. And in this request, you include the amount they owe you and why they owe you. Also, you don't have to wait too long for them to respond because there is a chance that they won't respond. So if they don't respond, or if they respond negatively in that they don't want to work with you on this claim, then you can move forward to the next step and file in small claims court. There are examples of these letters on the court website. You can refer to those samples and tweak them to your specific case and situation. And that should help you get together a pretty good letter. Yeva, how long do people wait after sending a letter or something like that? I know you said you don't have to wait very long, but do you have an idea typically? I would say that it saves usually around 30 days, no longer than 30 days. Okay. So ya acabamos de darle un poco de información de los tipos de procesos en corte y específicamente de este tipo de reclamos menores. Y ya para seguir, le vamos a dar los pasos iniciales que debe de saber cuando ya está empezando este proceso y cómo hacerlo. So, al principio es muy importante que usted sabe a quién está demandando. Tienes que saber el nombre y dirección de cada persona que le está demandando. La razón es porque hay algo que se tiene que hacer en cada caso que se llama servicio y tienes que darle pues lo vamos a explicar más tarde cómo hacerlo, pero eso es muy importante. Para dar servicio de este tipo de caso, claro que tiene que saber el nombre y dirección de cada persona que está demandando. Eso es al principio, pero antes de empezar este proceso formal en corte de reclamos menores, se debe pedir el dinero que quiere reclamar. Lo puede pedir en diferentes tipos de maneras. Puede pedirlo en persona, por carta o por correo electrónico. Y Eva dijo que hay ejemplos de estas cartas en el sitio del judicial que usted puede revisar ahí, que puede cambiarlo para los datos de su tipo de su situación.
Pero ahí ella va a dar el sitio del judicial más tarde en esta presentación, pero ahí usted puede conseguir ejemplos para ayudarle. Eso es algo que debe de ser antes de empezar el proceso formal en reclamos menores. Mandar una carta, vamos a seguir con ese manera. Usted debe de mandar esa carta, debe de incluir la cantidad que está pidiendo y por qué le está pidiendo, por qué le deben. No, después de mandar eso, no tienes que esperar tanto tiempo, pero debes esperar un poco tiempo a ver si le van a responder, a ver qué le van a decir. Tal vez no quieren que usted empiece el proceso de reclamos menores y le van a pagar. Tal vez no le contestan, tal vez le contestan, pero le están diciendo que no deben eso o cualquier cosa. No tiene que esperar tanto tiempo. Le pregunté a Yeva en inglés antes de empezar ahorita cuánto tiempo ella piensa y ella dice más o menos 30 días a esperar. Ella dijo no más de 30 días. Y ya después de que usted mandó una carta, esperó un poco tiempo, si no le contestan o cualquier cosa, ya de ese tiempo puede empezar el proceso. Pero el judicial quiere saber que usted intentó reclamar este dinero en una manera informal. Now that we've discussed the steps to take before filing in small claims court, we will go over what to do to file your claim in small claims court. As I mentioned earlier, you do this if the attempt to settle is unsuccessful. That could be that the other person either didn't respond or that they decided not to do anything to settle your claim. What you have to do next, if you do decide to pursue in small claims court, is complete the necessary forms. And you can find these forms at this website. It'll give you a list of a bunch of forms, all different kinds, depending on what step you need to take, depending on the type of case you have and where you are. They also include not just the forms, but PDFs of instructions and information on what the process is like. So if you can take a look at those PDFs to educate yourself about what the process entails and what to do in the following steps for each form. So the initial form that you have to complete, which gets your claim started in small claims court, is called plaintiff's claim in order to go to small claims court. I've also listed the form number, which can be found at the link I provided. It's SC-100. And there are local forms that you may or may not need to include attached to this form, plaintiff's claim in order to go to small claims court. And this depends on your court's location. Once again, just to be safe, you can call the court clerk and ask them if there are any local forms you need to attach, or you could just ask them generally, what forms do I need to file for my claim, which includes these facts. Or you could look online at the court's website. I included that link at the end of this PowerPoint, and that should give you a step-by-step instructions on what to do during the entire small claims process. And that website is the resource I used to put together this presentation. So just to get more details, you can refer to that link and get more information on the small claims process. Ok, so acabamos de decir que antes de empezar el proceso formal tiene que mandar una carta pidiendo la cantidad y por qué le deben a la persona.
Si no contestan o si le contestan en una manera que no están de acuerdo con usted, ya en ese tiempo ya puede empezar el proceso formal en el corte de reclamos menores. Para empezar eso, hay unos formularios para completar y ahí, si puede mirar ahí, tiene el website. Y luego el nombre de la demanda, en inglés se llama Plaintiff's Claim and Order to Go to Small Claims Court. En español, más o menos, demanda del demandante y orden de ir a la Corte de Reclamos Menores. Cada uno de los formularios tienen como un número, pues. Este va a ser SC100 y de ahí puede mirar. También puede ser que hay unos formularios locales, se llaman, dependiendo en el corte que está usted. Por ejemplo, si está en el corte de condado de Orange o corte de condado de Los Ángeles, cada uno de esos cortes van a tener diferentes documentos locales que ellos necesitan en ese corte. So, como puede conseguir más información, claro, siempre puede ir al sitio para investigar eso, pero también le puede ayudar, le puede pedir al secretario de tribunal, el court clerk, para que le pueda avisar los documentos que usted tiene que entregar. Y Yeva ha dicho que en el sitio de este tipo de caso, en reclamos menores, hay una lista de los formularios, pero también hay documentos que le explican qué tienen que hacer y más o menos como paso a paso qué se debe de hacer. Ella dijo que ella usó ese sitio y la información ahí para poner esta presentación hoy. Y como hemos dicho que en este proceso, para empezar, usted no puede tener un abogado presente con usted. Claro, puede recibir información, instrucción y puede trabajar con alguien para ayudarle a preparar, pero en ese día no puede tener a alguien. Yo creo que el tribunal, corte, ellos saben, claro, que mucha gente no van a avisar a un abogado para empezar esto, necesitan más ayuda para empezar y para entender este proceso y qué están pidiendo y qué hay que hacer. Siempre puede usar el sitio y debe de hacer eso y hablar con el secretario del corte antes de empezar. Some more information on filing in small claims court. You can file in one of 3 ways. You can file in person, by mail, or online, depending on the court. You can find this out by contacting the court clerk or by learning more about what your specific court requires online. And you can also find which court to file at the small claims court website. There is a tool you can use to locate your court. Actually, there are a few tools you could use to locate your court. You can even fill it out as you go on the form I mentioned earlier. The plaintiff's claim in order to go to small claims court includes a section that asks questions and specifies which court, why you chose that court. And this tool that I am referring to it's online, we could either find it at the website that I provided at the end of this presentation, or you could just go to LA Court's website and try to just locate your court that way. And if you do decide to file in person, you can take the original
and the copies to the court clerk. So as you are preparing the forms, you keep the originals for yourself and you make a copy for the court and you make another copy for the defendant, which is the person you are suing. If there are multiple defendants, you make a copy for each. And once you take the copies to the court clerk, they will process it for you, stamp it, and return the copies to you for service. They'll keep the original and they'll give you the copies. And what you'll have to do is then serve the defendant, which we'll discuss in the following slides. If you do decide to file by mail, once again, you send the original and 2 copies to the court clerk. You include the filing fee and a self-addressed stamped envelope. So what will happen is the clerk will process your paperwork, process your filing fee, and will return the copies to you in the self-addressed stamped envelope. If you do not do this process correctly, and if you don't include the self-addressed stamped envelope, the clerk will just process your paperwork and you'll have to go in person to pick up the copies. So just be wary how you're completing these steps and make sure you do it properly so you don't go through the hassle of going to court if you do decide to file by mail. And lastly, you can file online depending on the court. You can either have your attorney do that, or you can just use a professional service to file for you, to file through them. Okay, so el paso que acabamos de hablar, el paso de tener los formularios que tiene que entregar, que todo ya está arreglado como debe de ser arreglado, esos documentos, que tiene todo ya listo para entregar al corte. So, el paso después de eso va a ser que debe de presentar los documentos ya a corte. Se lo puede hacer en diferentes maneras. Se lo puede presentar en persona. Si quiere ir a corte físicamente, usted puede ir. Debe de llevar el original de la demanda, lo voy a llamar, y las copias para llevárselo al secretario de la corte. Allí ellos van a revisarlo, lo van a poner en el sistema, pues, para empezar el proceso, y luego le van a devolver las copias para que usted pueda dar servicio. Ya les dije que vamos a explicar más tarde cómo hacer servicio. Y también una diferente manera que puede mandar esta demanda a corte es sobre correo. Lo tiene que hacer pues con todo correcto, porque si no se lo van a mandar, no lo van a entregar o no lo van a procesar, porque pues necesitan todo como ellos quieren. So, tienes que mandar el original y 2 copias para el secretario de corte. Debe de incluir los costos de corte para este tipo de caso. Y también debes de incluir un sobre que tiene su dirección y está pagado ya, pues, porque claro, ellos no van a pagar para mandárselo a ustedes, o debe de ser un sobre con su dirección y ya pagado en la cantidad por todas las páginas. A ver. Y la otra manera que usted puede entregar esos documentos es por el sitio de corte. Perdón. Pues depende del corte. Unos tienen un sitio que ellos tienen entre su sistema, o hay compañías como profesionales que les paga un poco de dinero y
y de ahí ellos se lo entregan al corte que necesita usted. O si está trabajando con un abogado, ellos pueden ayudarle a entregar los documentos. Una cosa que dijo Yeva antes que es importante es que debes de tener una copia para cada persona que está demandando, porque eso es importante para dar servicio. Porque claro, cuando lo manda, ellos tienen que saber el proceso que está empezando y todos los detalles, porque le están demandando a ellos. Yo creo que ya traducí todo. Ok. As I mentioned earlier, I was going to go into the specifics of the filing fee amount. And in general, it is less than $100. So depending on the amount in dispute, it is $30. The filing fee is $30 if your claim is worth up to $1,500. And it is $50 if your claim is worth if it's over $1,500 and up to $5,000. And the filing fee is $75 if your claim is worth over $5,000 and up to $10,000. And you can apply for a fee waiver by completing and filing Form FW-001. You can locate this on the link I included previously, and there are 3 ways that you can qualify for the fee waiver. One of them is if you receive public benefits like Medi-Cal. Another way is if your household income is below a set amount, and these standards can be found online. And lastly, if you can't afford the filing fee, and the last one is if you can't afford both the filing fee and your household's basic needs. So if you're going to have to forfeit one or the other, that is when this third one applies. And if during the small claims process, your income does increase, you have to report this to the court by filing Form FW-010. Como hemos dicho antes, de los costos para para empezar este tipo de caso, depende de la cantidad que usted está siguiendo en este reclamo menor. Para la tarifa de presentación va a ser $30 si está pidiendo un reclamo de 1,500 hasta 1,500 o algo menos de eso, vas a pagar $30 para empezar. Si estás pidiendo una demanda de 1,500 hasta 5,000, vas a pagar $50 para el costo de presentación de los documentos y todo. Y si estás pidiendo una demanda de 5,000 hasta 10,000, y claro, 10,000 es el límite en ese tipo de caso, vas a pagar $75 en el costo de presentación. Algo importante para saber es que hay un documento adicional que puede entregar para pedir una excepción de tarifas, de costos de corte. Hay diferentes situaciones en que usted puede pedir esta excepción de costos. Hay 3 aquí para usted para que le podamos decir. El principio va a ser si está recibiendo beneficios públicos, medical o algo así. El segundo razón que puede pedir una excepción de costos va a ser si los ingresos
o cómo se, no, perdón. Va a ser si, pues en ese documento se llama F1001, ahí tiene un lugar donde dice si tienes, por ejemplo, tres personas en su familia y su casa cada mensual está recibiendo esta cantidad, pues si está abajo de esa cantidad o si tiene 5 personas en su familia, quieren saber si cada mes mensual ustedes están recibiendo menos de una cantidad que tiene ese formulario. Debe de revisar ese formulario a ver si en ese tipo de razón que está pidiendo, si califica en esa manera. Y otra razón que usted puede pedir para una exención de tarifas son si simplemente no puede pagar el costo de presentación y si necesita ayuda con necesidades básicas de hogar. Y como ya le dije, ese formulario, como ya le dije, ahí tiene el número, pues, pero tiene las letras antes, FW001, y lo que tiene que hacer si algo cambia en su situación y si ya tiene manera de pagar los costos de corte, usted debe de informarle al corte. Hay otro documento para que pueda informarle del cambio y por qué pueden ya pagar. Y ese se llama FW010. Si quiere usar esa exención de costos, debe de saber de que tiene una obligación de avisarle a corte si algo ha cambiado en su situación. Now that we've discussed filing your claim in small claims court, this is the step you need to take after the clerk has processed your paperwork and gave you back the stamped copies for you to serve the defendant. And service of process is just another way to say that you gave the documents to the defendant, because the defendant needs to be on notice. They need to be notified that you're suing them in small claims court, and they then need to respond to those documents. And they also need to know when they're called to go to trial and make those arrangements for themselves. So after your claim is filed, you serve all the documents to the defendant. And it's important to note that you cannot serve the defendant yourself. If you are a party to the claim, you can't serve the documents. It needs to be somebody who is 18 years or older and who is not a party to the case. So this could be a friend or a family member. You could ask them to serve the defendant for you. You can also get a professional server to serve for you. And if you do hire a lawyer, they'll take care of this step. They'll take care of this step for you, so you won't have to worry about it. If you don't get any of these, if you don't go through any of these methods, you could also get the sheriff to serve the defendant for you. There are 3 ways to do service. The first one includes personal service. This is when the server actually hands the documents to the defendant in person directly. There's substituted service, which happens when the defendant himself or herself are not handed the documents. They might not be present at the address they're supposed to be at. You might see a family member, or if you go to their office, you might see somebody who works at their office. The server can hand the documents to that person, explain the nature of the documents, take note of the date, the time, and the address. This is important for preparing the proof of service that needs to be filed.
Once they do this, the server then has to mail the same documents to the defendant. So there's 2 steps in the substitutive service. Lastly, the court clerk can send the documents by certified mail. This isn't the best method to use since there is no guarantee that the defendant will actually see these documents. They might not check their mail, or it might get lost. So the first 2 methods are more safe, and it is better if the server does use personal service or substituted service. And the reason why the server must tell the defendant the nature of the documents and take note of the date, time, and address is because they must prepare a proof of service for you to file. And this proof of service is Form SC 104. It basically just takes note that this person, the server's name, served the defendant on this date, at this time, at this address, and they explain the nature of the documents. And it also includes that they later, if it was by substituted service, that they later also mailed the documents to the defendant. And the defendant must be served before the deadline, and this deadline depends on your case. So you could check online, or you could check with the court clerk by when you need to serve the defendant, because they do need to be on notice before their trial. And once you get the prepared proof of service, you need to also file this before the deadline. And once again, you can check for that deadline online or with the court clerk. So, le hemos dicho un poco de servicio y que es algo muy importante. Si recuerdan al principio de esto, para empezar este proceso deben de saber el nombre y dirección de las personas que están demandando. Y ya para en sumario, ya entregamos los documentos con el secretario del corte y le van a dar una copia que tiene ¿cómo se dice en español? Un stamp del corte, del tribunal, que ya dice que están, ese documento que le van a dar para atrás dice que ya ha empezado este proceso y que está en el proceso de reclamos menores, que ya lo tienen, pues, y ya de ahí vas a tener una fecha de la audiencia. So ya después de que usted tiene esos documentos, debes de dar a notificación de la audiencia y you have to include a copy, right? Of the conform copy of the petition? Yes. Okay. Yes, so the copies you get back, you just give those documents. Okay. So, los documentos que el secretario de corte le va a regresar para atrás, esos son los documentos que usted debe de mandar para darle notificación a las personas que estás demandando. Y hay diferentes maneras de que usted puede hacer eso, pero es importante, en esta presentación yo he dicho muchas veces que tienes que dar notificación o servicio a las personas, pero es importante saber de que las personas que son parte del caso, si usted está demandando a alguien, usted no puede dar servicio, tiene que ser alguien diferente, alguien que tiene más de 18 años y que no sea parte del caso. Puede ser alguien en su familia, un amigo, un vecino. Hay servicios profesionales para esto,
o al final, si no hay ninguna persona o manera, el sheriff puede hacerlo. Yo nunca he mirado eso, pero como dijo Yeva, es una opción. So, puede ser como dije, alguien más de 18 años que no sea parte del caso. Eso es muy importante, que no puede ser usted o otro persona que está en este caso con usted. So, hay diferentes maneras en que puede dar servicio. Hay manera de notificación personal. Eso es cuando le estás dando mano a mano, pues, a la persona que está demandando. Voy a usar el ejemplo de un vecino de usted. Un vecino le va a ayudar a dar servicio. El vecino va a ir a la dirección que tiene para esa persona que está demandando, se lo va a dar personalmente a su mano, y eso es notificación personal. En ese tiempo también el vecino tiene que notar o le tiene que informar a la persona demandado que qué tipo de caso es, y por qué le está dando los documentos, y tiene también el vecino tiene que notar la fecha, hora y dirección que se lo mandó o que se lo dio personalmente a la persona demandado. Ok, eso es notificación personal. La segunda manera de dar notificación es notificación sustituta, y eso es cuando, por ejemplo, si el vecino está tratando de dar servicio a la persona demandado, pero si no están en su casa, no está en su oficina, es posible que se lo pueda dar a alguien que está ahí. Hay unas reglas que debe de consultar con alguien para saber que la persona que se lo quiere dejar es que está bien, que se lo da, pero eso es notificación sustituta. So se lo puede dar a alguien diferente, pero en casos, en casos como de si están en la casa, en la oficina, si es una empresa, cosas así. Pero es importante saber de que si va a usar ese tipo de notificación sustituta, que también tiene que mandar sobre correo otra copia. Y el mismo con notificación personal, el vecino en este ejemplo debe de notar toda la información que hemos dicho, que notar el fecha, hora y dirección que mandó esos o que intentó dar servicio. Y el tercer manera que puede dar servicio es sobre correo certificado por el secretario del corte. Yeva ha dicho que esa manera no es como muy seguro, que uno de las dos que ya dije antes son más seguros para este proceso, porque tienes que dar una prueba de que entregó eso. Si vas a dar servicio, es buena idea hacerlo de manera personal o sustituta, y de hacer todo lo que tiene que hacer en ese caso. Lo que va a pasar en este ejemplo, que el vecino le está ayudando a dar servicio, es que el vecino va a preparar un formulario que se llama SC-104, que se tiene que presentar antes de una fecha, como un deadline. Y lo que dice en ese formulario que va a preparar el vecino va a decir yo, vecino, nombre a esta dirección que yo vivo, le entregué los documentos al demandado este día, esta fecha, hora, dirección, toda la información, y va a firmar. Ese documento se debe entregar al corte antes de, pues depende, en su caso le van a dar un límite de entre cuándo usted debe entregar esa prueba de notificación. Usted puede
revisar los documentos, a ver cuál fecha le van a dar para que usted tiene tiempo a hacer eso con tiempo. Y ya explicamos antes, pero es importante este paso porque el corte quiere saber de que todo lo que están, todas las personas que estás demandando a usted, que ellos tienen notificación y tiempo para preparar, o si van a ir a corte para preparar y todo eso. So, necesitan suficiente tiempo para preparar y saber que ya usted ha empezado este proceso de reclamos menores. Now that you've filed your claim, got it processed, and served the defendant, the next step is to prepare for trial. And this is a very crucial and important step that you should put aside quite a decent amount of time to prepare yourself for trial, because you don't want to go to court on the day of your trial and be in front of the judge and the defendant and feel like you're not prepared. So what you can do in advance is collect and prepare all your proof for trial. This includes all the documents you need, if you have any receipts, if you have any emails with the defendant or any letters. You can also, this is when you can put together the letter or the email that you did send to the defendant before filing your claim. And this is why it is also important to record what is happening in your case, even before you file, just so you could have a proper record of everything that's happened, so that you don't forget when the time comes to put together all this information and documents in preparing for your trial. You can also bring any witnesses who saw the incident and who can testify on and vouch for you. These witnesses can be voluntary, meaning they just agree to come with you to your trial, or if they're not cooperating and they're not agreeing to come to trial, you can get a subpoena and subpoena them to trial, which is basically a court document that demands them to present themselves at trial and testify. You should also make copies for yourself, for the judge, and for the defendant, because when you do get called up, you're going to need to give a copy to the judge and the defendant, and you should also have one for yourself so that you know what you're talking about, you know which documents are being referred to, and you should also organize your paperwork so that you have it in a set order. Maybe you come up with an order in which you want to present your case, if you want to do it chronologically or in any other way. Organize your paperwork so that you don't have to be struggling during your trial looking for paperwork or thinking that something is lost. The more organized you are, the more prepared you are, the more you can think clearly and focus on what you're saying and what the judge is asking you. And that's just going to help you present your case better rather than looking disorganized and adding on to the stress that you're already feeling that day. Another thing that you should do is prepare what you'll say. So the judge will call you, you'll be called up, and the judge will ask you to tell him or her what happened, and you should anticipate this and prepare what you'll say. Prepare any answers anticipate any questions that the judge might ask and that the defendant might bring up. These are key questions that are important to your case.
and prepare your answers to these questions in advance so that you are not surprised when they come up. And even if they do bring up a question that you did not anticipate, you know your case well enough that you are able to answer these questions quickly and concisely. And lastly, make a list of important information you do not want to forget. So this is also why it's important to keep a record of your case as it is going before filing, after filing, just to document the process. And in preparation for your trial, make a list of these important things that have happened. This is so that when you are in front of a judge, you have your list put together. And even if you get nervous, even if you get stressed out, even if something catches you off guard, you have your list to refer back to and to help you stay on track. If you do have a lawyer, the lawyer will help prepare you for a trial. You'll still have to put together all this information, but the lawyer will bring to your attention what is important and what documents, pictures, witnesses you should put together to present at trial. So the more prepared you are, the easier it'll be for you on the day of your trial. Yeva, do they offer, I'm sure they do, but I just want to confirm. Do you know if they offer translators for this process? Yes. Yes. So you can request for an interpreter if you do need a translator. And if you do have a disability, you could also request for an accommodation for the disability. Thank you. Ok, so para revisar o resumen, ya le hemos explicado cuándo es buena idea empezar este proceso de reclamos menores, qué debe de ser antes de empezar el proceso formal, cómo se empieza el proceso formal con los formularios, entregarlos a corte, dar servicio, entregar el prueba de servicio al corte. So ya después de que todo eso está completado, ya es tiempo para preparar para la audiencia. Y hay varias cosas que usted debe de hacer. Mucho de que explicó Yeva es que debes de tener todo organizado y en una manera que es fácil para usted revisar todo. Y yo creo que es importante saber lo que dijo Yeva, que en este caso, claro que si no hay abogado ahí con usted, puede ser algo que usted se siente nerviosa, que es un poco se siente estresado, y si tiene todo organizado va a ser más fácil en este proceso. So, para preparar para la audiencia, para empezar, debe de recoger y preparar las pruebas para la audiencia. Puede ser recibos, correo electrónicos, cartas, y también esa carta que le hemos dicho antes de empezar el proceso formal, cuando usted le mandó una carta a la persona con la cantidad del dinero que estaba pidiendo y también por qué le deben ese dinero. Vas a incluir esa carta en sus pruebas para la audiencia. Son cosas así, toda la información o cosas que le ayuda en este caso que estás siguiendo. También para preparar para la audiencia puedes conseguir los testigos si es una situación donde
donde estuvieron unos testigos que miraron qué pasó, algo así. Pueden ser testigos voluntarios o por citación, que es como un documento que no es como demanda, pero que le estás pidiendo que vienen y es como algo formal. Pero si va a hacer eso, debe de consultar con alguien para entender cómo hacerlo. So, las pruebas, los documentos, así, los testigos. Y también para preparar para la audiencia, es importante que usted tiene copias el día de todo para usted, para el juez y para el demandado, porque cuando usted va a tener que darle las copias y si solo tiene dos, usted no va a tener una copia para que se puede continuando preparar entre la audiencia. So, si hay más demandados, prepara copias para todos, para que todos tienen la información. Como ya hemos dicho, debe de organizar todo el papelero en orden que le ayuda más. En este caso, que puede ser algo muy, muy estresado, muy nervioso. Y también es buena idea preparar lo que va a decir o unas respuestas de cualquier pregunta. Puede anticipar lo que le va a pedir el juez. Al principio, claro, es posible que le van a pedir qué pasó. A ver qué vas a decir en una manera que le sirve más para explicar lo que está pasando y lo que está pidiendo. Pues ya dije, puede anticipar lo que el juez puede preguntar. Y lo que es muy importante, preparar un poco lo que usted crea que el demandado va a mencionar y preparar una respuesta para todo eso, porque claro, hay dos partes, ¿no?, en esta situación y ellos van a intentar de salir sin tener que pagar lo que está demandando. So, tienes que preparar para todas las posibilidades. Y claro, es importante saber de que no, yo no creo que es posible preparar por todas las posibles preguntas o situaciones, pero si usted si usted tiene toda la información, si tiene una lista de todo lo que ha pasado, de las fechas, pues todo como escrito, claramente para usted va a ser más fácil si hay algo que preguntan que no estás preparado, pues con una respuesta. Si tienes toda la información organizado, va a ser más fácil ya en ese tiempo responder a cualquier cosa que le están pidiendo. La última que tiene ahí es que es importante tener una lista de información importante, ya hemos dicho eso. Y también dijo Yeva que en empezar este proceso o antes, mejor, cuando ya pasó algo, que es la razón que tiene que demandar a alguien, que es importante si puede, pues, o en este caso, si está mirando esta presentación y algo no ha pasado, pero si algo pasa en el futuro, ya sabes que si tienes todo escrito de qué pasó, cuando pasó y qué ha pasado en el tiempo después, hasta la audiencia va a ser importante y le va a ayudar mucho. Y otra cosa que mencionó Yeva es que si está trabajando con un abogado o abogada, que ellos le van a ayudar a preparar para todo eso. Y puede ser que le ayuda en muchas maneras, claro, con preparar y, por ejemplo, con los testigos. Eso puede ser algo que una persona consiga ayuda con eso o preparar generalmente. So, yeah, I think that was everything, Eva. Just one more thing I wanted to add. Another way you can prepare for your trial is by actually going to the court
before your trial and sitting in on the small claims trial, like somebody else's trial. So it's public, so you could go in and sit in and hear out how the trial works. You can see what kind of questions the judge asked, how the interaction works, and you'll also see how quick the process is. So that will prepare you. That will help you to keep things brief. So when you're putting together what you will present to the judge and your statement to the judge, you'll know how brief to be, how concise to be, and you'll just have a better idea of what to expect for your trial. So Yeva mencionó otra manera de que usted puede preparar, que puede ir a corte de reclamos menores porque son procesos públicos. Se puede sentar ahí si tiene la información del juez que va a estar enfrente de en la día de su audiencia. Puede ir, sentarse, mirar los tipos de preguntas, el proceso, cómo es, que no tarda tanto tiempo, que le puede ayudar a preparar porque solo tienes como un tiempo fijo, no sé, como para darle toda la información. No es algo que tienes como 10 horas para explicar todo lo que ha pasado. Tienes que hacer como lo más corto y simple, pero incluyendo la información que debe de saber en este caso. Eso es una manera de que usted puede preparar y tal vez le puede ayudar a sentir menos nervioso o estresado porque ya tienes un poco experiencia, no de su mismo, pero ahí en ese tipo de situación que puedes mirar lo que ha pasado. Y también antes de que empecé el español, le pregunté a Yeva si hay manera de conseguir en corte un intérprete, oh my gosh, y que sí hay. So, si necesita, puede pedir eso. Y ya, es todo. Now we'll be discussing your day in court, which is another way to say your trial date. So now that you've prepared for your trial, you've done everything you can in advance to be prepared for this day. You should also do everything you can up until your actual trial. So that means it's better to be early, to know which department you need to go to, which court you need to go to. If you can in advance, figure out the parking situation, figure out traffic and how long it'll take you to actually get to the court. As I said earlier, you don't want to add on to the stress of that day. So the more prepared you are in actually getting there and knowing the entire process of what time you'll leave the house, where you'll have to go, where you'll have to check in, that'll just help you be more calm on that day and put your focus and your energy on your actual trial instead of all the external factors that come into play that day. So once you are at the court, you'll go through security, and then you'll go to your department. And when you get there, you'll check into your department with the bailiff or a court attendant. They'll make sure you're there, and then once you do that, you'll just have to wait until your case is called. And basically, there are going to be other people who have their trial on the same date and around the same time as you. So you'll be there with a few other people, and each of you are going to get called up, and you'll also see there how the process works for other people if you are called later.
And what you do when your case is called, you go to the front of the courtroom and you'll go up there, the defendant will go up there. If the defendant is not there, you'll still go up there. And if you are a defendant, it is very important to actually attend your trial, because if you're not there, the judge will likely rule against your favor and you'll have to end up paying. So you won't have a chance to defend yourself if you don't show up at court. And once you go to the front of the courtroom, make sure you bring all the copies of your paperwork with you. And you'll have to give a copy to the judge, a copy to the defendant, and then you'll begin to tell the judge your side of the story, and you'll include what you want and why. And this is, you can work on this way before your trial in advance, so that once you get there, you know what you're saying. And it doesn't have to be scripted. You don't have to worry too much about every single word you say, as long as you have prepared enough to the point where you know what you're saying, you know the order, you're comfortable with the facts, and you don't have anything missing that'll leave questions in your case and that'll clear up any confusion, then you'll be fine. Just make sure that you're concise and brief, because these trials are not too long. And there are many people there waiting for their trial and for their case to be called up. So be as concise and brief as you can. Don't leave anything important out, but get to the gist of what your claim is about. Tell the judge the important things and don't use too many fillers. Really understand what the key facts are in your claim, so when you get there, you can address them and the judge will know the key facts of your case. And as I said, you can practice this before your trial. So once you finish your side of the story, the judge will hear the defendant's side. And it is very important that you remain calm and polite during this time. If they do say something that you disagree with, make sure you don't interrupt them. You take note of what they're saying, and then just to be polite, you wait your turn, and then you can ask to respond, to give your response to what they just talked about. And once this process is done, then the judge will give their decision, and I'll discuss more on that in the next slide. Do you want to finish the English part and then I do it all in Spanish? Or I can just do it how it is. Okay, thank you. Okay, so ya has entregado todos los documentos del servicio y has preparado, como hemos dicho ya. So, el día de la audiencia, lo que se va a hacer, al principio va a ser, es importante llegar con tiempo, temprano, para que tiene tiempo para buscar dónde tiene que ir, buscar lugares para estacionar su carro, caminar si va a estar, si está muy lejos, o cualquier cosa para que no se siente muy apurado o apurada en el tiempo de que tiene que estar ahí, que estás con tiempo para sentirse un poco más con calma, pues. Ok, so ya estás ahí con tiempo, te sientes más o menos no tan nervioso. Ya después de eso debes de mirar o confirmar el departamento donde tienes que ir para su audiencia, y ya cuando entras, ahí va a estar un asistente de la corte. Normalmente ahí están
preguntando si tienes una audiencia hoy y de ahí ya le vas a dar la información de que quién eres y que sí tienes una audiencia. Y es posible que que va a estar mucha gente ahí esperando para ya cuando es su tiempo para ir enfrente del juez. Ok, so ya has hablado con la asistente de corte, ellos ya saben que estás ahí esperando. Ya cuando llamen a su caso para empezar su audiencia, vas a ir enfrente del corte, del cuarto ahí, corte. Vas a traer todas las copias de los documentos que que ya dijimos antes para usted, para el juez, para los demandados. Porque los van a tener que entregar a ellos ahí. Y debes de ir, si usted está empezando el proceso, si el demandado no está ahí, no importa, debes de ir enfrente del juez cuando le llamen a usted. Si usted es la persona demandado, es importante que sí va ese día de la audiencia para que usted pueda dar su lado, pues, de la situación para que el juez puede tomar eso en mente cuando está tomando una decisión. Es posible que si usted está demandado y no va a la audiencia, que el juez, pues claro, no sabe su lado y es posible que va a estar en el lado de la persona que está dando la demanda. Y si ordenen que el pago de cualquier dinero o cualquier cosa, pues eso es algo que pues usted como demandado va a tener que cumplir con eso. A ver, ¿qué más? Ya después de que ya vas al frente del juez, empieza su audiencia. Como ha dicho Yeva ya muchas veces, que no es algo, como no es un proceso tan largo que no dura tanto tiempo. So, tienes un tiempo fijo para darle toda la información. O sea, al principio va a empezar la persona que están demandando a alguien, que le va a explicar al juez su lado de la situación, de la historia, qué pasó y por qué están pidiendo lo que están pidiendo. Es importante ser conciso y breve porque, claro, no hay tanto tiempo. No es algo que tienes que dejar información importante, que debes de incluir toda la información importante, pero también debes de saber cuándo es algo que para tiempo no es necesario incluir. Toda la información de su lado que le va a ayudar al juez. Ellos tienen muchos casos cada día, tienen muchas situaciones que están mirando y si usted le da como en un paquete toda su información muy claramente para que ellos puedan entender lo que está pidiendo y por qué, va a ser más simple para ellos y para usted también en explicarlo. Eso es algo que se puede y sí se debe de preparar antes para que ya cuando está ahí se siente cómodo explicarlo en esta manera. Ya cuando usted dio su lado de la situación, el juez va a escuchar el lado del demandado. En ese caso es muy, muy, muy importante ya en ese tiempo que no interrumpas el demandado o el juez. 100% no debe de ser eso. Que toma nota de lo que está diciendo el demandado para que si hay algo que quiere dar más información o clarificar, que ahí tiene tiempo, pero después de que ya ha hablado la persona. Escucha, toma nota, pero por favor no interrumpa el demandado cuando está hablando. Y ya después de eso, si hay preguntas o cualquier otra cosa en el caso, va a pasar, pero después en ese tiempo el juez va a tomar una decisión y así van a seguir. So now that both sides are heard, the judge will make his or her decision.
they'll either make an immediate decision. So right after both sides are heard, they'll tell you directly their decision. This is called a judgment, or they will dismiss you and the defendant, and they will make a decision later and mail you their decision. And this is when they'll take the case under submission. So this is what these terms mean, and just understand these terms, take note of them, just so that you could be prepared when you do go to trial. The judge's decision is found in a form called Notice of Entry of Judgment. This is Form SC 130 or SC 200. This includes the judge's decision and what you can do afterward. And if something is not clear to you, if you don't understand the decision, you don't have to keep it to yourself. You could just simply ask the judge to explain it to you. This is just so you could have a clear understanding of what is going on and what decision has been made in your case. So, ya que el juez ha escuchado a los dos, al persona que está demandando y al persona demandado, los dos lados, va a tomar una decisión. Puede ser una decisión ahí en ese tiempo, y eso se llama en inglés un judgment, o puede ser que no va a ser ahí en ese tiempo y que se lo va a enviar por correo en decisión del juez. Eso en inglés se llama take the case under submission. Es importante saber qué tipo, no tipo, es importante saber los diferentes como términos que van a usar en este tipo de caso para que usted entienda lo que está explicando. So, el decisión del juez se va a encontrar en un formulario que se llama Notice of Entry of Judgment. Puede ser formulario SC 130 o SC 200. Y como ya dije, puede ser ahí en ese tiempo que está enfrente de él en la audiencia, o más tarde sobre correo que va a recibir el decisión del juez. Es importante saber que si usted no entienda el decisión que está tomando el juez, que le pregunta para que le pueda explicar. Y a ver, ya, eso es todo después para la decisión del juez. Now that your trial is over, we'll discuss the steps to take after your trial. So you, as the plaintiff, have filed your paperwork, you prepared for trial, and now you finished your trial. Afterwards, the defendant can appeal the decision, the judgment, within 30 days of a trial. As the plaintiff, you cannot appeal even if you're awarded nothing. Only the defendant can appeal. So what happens if the defendant does not appeal and you have your decision is the defendant might start paying you immediately. If they don't, they do have 30 days to either appeal or to begin payment. So you just have to wait. If you're not receiving any payments yet, you have to wait for 30 days after the judgment is received or mailed to begin collecting. And again, this 30 days are not mandatory if the defendant does begin to pay you. If the defendant does not pay you, they must send you a form that is called Judgment Debtor's Statement of Assets, Small Claims Form SC 133. This includes their assets, their belongings, whatever property they have, personal. It includes their job, where they work, and where they bank.
And this is important for you to know so that when you do take the later steps, you know from where to collect your money. And we'll discuss this in a later slide. If the defendant does not send you this form, you can still have access to this information, their assets, job, and bank, if you get a debtor's exam. And how you get that is you file certain paperwork. You can find all this information online at the link I will provide at the end of the presentation. And you request a debtor's exam. And the court basically makes the defendant come to court and state their assets, job, and bank. So if they don't send you the form themselves, you can get them to come to court through a debtor's exam. Yeva, I just have a quick question. You said must wait 30 days after judgment is received or mailed to begin collecting, unless they begin paying you. So is that just, how is that typically done? Just like requesting, hey, when are you going to pay this judgment that the judge ordered? So the 30 days is mainly for the defendant to have that time to challenge the judgment. After the 30 days, you can begin collecting you could demand it directly, or you can go through a few methods that I'll discuss in the following slide. Okay, thank you. Ok, so ya hemos explicado qué va a pasar después de la audiencia, que hay dos maneras de que va a recibir la decisión del juez en este caso, ahí en este tiempo de la audiencia o sobre correo. Hay información para después de la audiencia que usted debe de saber. Al principio es que solo el demandado puede empezar el proceso de apelación. No puede ser la persona que empezó la demanda, el demandante. Y no importa si el demandante no recibió pues nada en su caso, no importa. Solo el demandado puede empezar el proceso de apelación. Ahí dice que debes de esperar 30 días después de recibir el decisión del juez para empezar colectando lo que le debe el demandado. Y ese 30 días, ahorita explico Yeva, que le da el tiempo al demandado, el tiempo para preparar si van a empezar el proceso de apelación. Y ella dijo que más tarde en esta presentación va a explicar las diferentes maneras de que puedes empezar colectando o cobrando lo que le debe a usted. ¿Qué se hace cuando el demandado no quiere pagar o no está pagando? En ese caso, el demandado le debe mandarle a usted una declaración de bienes del deudor del falo. No sé si así se dice perfectamente en español. Es formulario SC 133. En inglés se llama Judgment Debtor's Statement of Assets, donde explique los bienes y asuntos que ellos tienen. Y también tiene su lugar donde trabajan y cuenta de banco.
Si el demandado no le manda este formulario, hay un documento que usted puede conseguir que se llama un examen de deudor. También Yeva dijo que ella va a explicar más información sobre eso. Y puede ser con ese documento que con el examen de deudor que el corte le llame otra vez al demandado a corte para una audiencia para que en ese tiempo el demandado le pueda decir al juez los bienes o asuntos que tienen, su trabajo, sus deudas, cosas así, para que, pues yo creo que la idea es para que la persona que le debe dinero, que hay manera de intentar conseguir eso para ellos. Ok. Now we'll discuss how to collect your money and the different methods that you can use after your trial. So what is important to note is that the court will not collect your money for you. The judge will give his decision, but the court will not help you collect. If you haven't done so already, you can hire a lawyer to help you with the collections process. And it is also important to keep track of all the costs you incur in attempting to collect your money. This is important because if it does become costly for you to collect your money from the defendant, if it does take a while and it does cost you quite a bit of money or even some money at all, you can add your costs to your judgment, and you could also add interest. You can also look online to see how you can do this and what forms you need to fill out. And there are 3 ways you can attempt to collect your money from the defendant. The first 2 ways are by wage garnishment or a bank levy. And what happens is that you're in wage garnishment, you're trying to collect your money from the defendant's paycheck. And in a bank levy, you're trying to collect from their bank, from an account they have at their bank. What happens is that you begin the process by filing the required paperwork with the court, and the court will assign a sheriff or a living officer to work with the defendant's employer or bank, and they'll try to execute this process for you. And what you'll need for a wage garnishment or a bank levy is a writ of execution from the court, and this tells the sheriff to enforce your judgment. And how you get this is you prepare the required forms and you file it with the court. And this tells the sheriff to go to the other side's bank, to defendant's bank or employer, and have them give the sheriff money from the defendant's bank account or paycheck to eventually give to you. The third way you can try to collect your money is by putting a lien on the defendant's property. So you fill out the required forms with the court, and when the court gives it to you, you then record the documents with the county recorder's office, and this becomes public and shows that there is a lien on the defendant's property, so that if the defendant ever sells the property, you collect first from the defendant selling their property. And what you need to do this is an abstract of judgment, which is basically a summary of the full judgment from small claims court. So you'll include that in the forms, and the court will certify it. And
those are the documents that you need to prepare in advance. And if you do end up getting to this point, you can have an attorney prepare it for you. And there are other methods of collecting other than these three methods. These are the most common methods and the most effective methods. But if these don't work, or if you do decide to use a different method, you can go on the link I provide at the end of the presentation and take a look at the other methods of collecting your money from the defendant. And all of these forms that I mentioned are included online. You can take a look at the earlier link I provided. That'll take you directly to the forms page of the small claims court. Yeah, but really quickly, this part is totally foreign to me, so it was a lot of information. So the forms for wage garnishment or bank levy, you say you can find those online? Yes. Okay. And let me see. Okay, thank you. Okay, so ahorita vamos a hablar de los pasos que debe de ser, otros pasos que debe de saber usted después de la audiencia y para colectar su dinero que le debe ya por la decisión que tomó el juez. So, es importante saber que el corte le dio la decisión del juez, pero ellos no le van a ayudar a colectar qué le deben a usted. Eso es lo que usted debe de buscar manera de colectar eso. Yeva ha dicho que si no ha trabajado con un abogado, gente en unos casos ya consultan con alguien o trabajan con un abogado para ayudarle con colectar, porque hay diferentes maneras y ahorita en inglés le expliqué a Yeva para clarificación porque yo no trabajo en este tipo y también si yo no conozco creo que las personas que están escuchando esto tampoco van a conocer si no tienen experiencia con este tipo de proceso en corte. Si necesita ayuda a colectar, claro, hiciste todo el trabajo para ya tener la decisión del juez y es importante buscar manera de colectar ese dinero que le debe ya. Ella explicó que hay 3 diferentes maneras comunes y efectivos, pero no son las únicas maneras de colectar. Ahorita los voy a explicar un poco, pero algo para saber es que usted puede pedir los costos de colectar y interés que se en este tiempo que ya estás buscando manera de colectar, si estás gastando bastante en costos y para hacer eso, puedes pedir eso, que ella dijo que hay un formulario que puedes llenar y eso es lo que le ayuda a incluir esos costos de colectar en su decisión del juez que ya le debe el demandado. Las 3 diferentes maneras son, y no sé si son como traducidos 100%, pero voy a intentarlo. A ver, en inglés se llama wage garnishment, embargo de salario, que es cuando estás pidiendo un pago de parte de los cheques que le da el empleo al demandado. Y con todos estos tipos de colectar, hay formularios para que tienes que tener. Y Yeva dijo ya que al final de esta presentación
ella va a dar el sitio donde puede conseguir todos los documentos y formularios para hacer esto. El principio, la primera opción para colectar es el embargo de salario. El segundo es embargo del banco, donde estás pidiendo al banco que le paguen de los bienes o cuentas del demandado. Lo que necesita, oh no, perdón. Sí. Lo que necesitas en esos dos casos se llama un orden de ejecución de la corte que le diga que el corte está diciendo a un sheriff que para ayudar a cumplir lo que le debe. Ellos le ayudan en ese proceso a llevar los documentos para que le pueden pagar en una de esas dos maneras. El tercer manera de colectar lo que le deben, el demandado, es poner en inglés se llama un lien en la propiedad del demandado. Aquí se dice poner un gravamen, nunca he escuchado esa palabra, pero lo que pasa es algo que se pone como en título de la casa, es público para que todos saben que hay un deuda que debe el demandado. Y si vende la casa, pues ahí en ese tiempo es la mejor manera que le va a pagar por ese lien. Y para ese tipo de colectar, o esa manera de colectar, necesitas se llama un resumen de sentencia. Es un documento que el secretario de corte le va a ayudar como completar, que dice que sí le debe el demandado esta cantidad por esta decisión judicial, y eso es lo que necesita para empezar ese lien. Y a ver. Jasmine, Okay. I forgot to mention one last thing. Uh-huh. So after you've collected your money, if you are successful at collecting your money, you need to notify the court and fill out Form SC-290, which is called Acknowledgement of Satisfaction of Judgment. You have to file this with the court within 14 days of payment, or there will be a penalty on you. So just make sure that you do this, and once you finish this process, then you are officially done with your claim. Okay, I was just on that part and I was like, I don't remember this. Si ya le ha pagado el demandado lo que le debe por la decisión judicial, entre 14 días debe usted entregar el documento que se llama satisficación del fallo, en inglés Satisfaction of Judgment. Es formulario SC 290. Y le está diciendo al judicial, al corte, que ya usted colectó lo que le debe el demandado, y si no lo manda si no lo entrega al corte entre 14 días del pago, puede ser que ellos, a ver, no. Oh, aquí está. Que le van a mandar una sanción, que tienes que pagar algo, un penalty, porque no entregaste el documento entre 14 días de recibir o colectar lo que le debe el demandado. And this is the reference I used in preparing this presentation. You can go to this link and you'll be directed to
the Small Claims Court website, and it'll give you step-by-step instructions on what to do in your claim, depending on what step you're on. It also has resources you can use. It has the forms. So this is a very helpful link and resource for when you are pursuing your small claims matter. Para referencia, hemos dicho que al final de la presentación hay un sitio que puede buscar toda la información que hemos discutido hoy, porque Yeva usó ese sitio para preparar esta presentación. Ahí está para que usted puede visitar el sitio, y ahorita yo miré que sí hay manera de traducir. Ahí cuando entras el sitio, arriba en la derecha hay lugar donde dice español, y ahí pueden traducir todo para usted. Yeah. Do you have anything else, Yeva? Oh, I have a question, Yeva. Because I'm curious, and I'm sure people listening are curious. Is there like I know it depends on the type of case, the complex, or not the complex, I mean, there's small claims, but I'm sure there's some complexities of like getting everything together. Is there like a range people can expect if they decide to work with an attorney? Like of an attorney? How much they'll charge? Yeah, like, is there any type of known range? It really depends on the attorney, but I would say a reasonable amount is about 15%, 10 to 15% of the amount in dispute. So you don't want to overpay. So 10 to 15% would be reasonable. Okay. And this is probably not something anybody would, yeah, they probably wouldn't do content. Okay. Ahorita le pregunté a Yeva como cuánto, si quieres trabajar con un abogado en este tipo de caso, más o menos si hay manera de saber cuánto cobran los abogados. Y ella dice una cantidad que es, oh my God, what's the word? Como justo. Ella cree que entre 10 a 15% de todo lo que estás pidiendo. So, si estás pidiendo 10,000, en su caso, 10 a 15% de 10,000 puede esperar pagar. Y depende del abogado, de pues muchas cosas, pero si hablas con alguien, le van a explicar cuánto cobran. And we will see you hopefully very soon with another episode. Thank you, Maria. Thank you, Jasmine. Sure. All right, I will stop the live stream.